Y lo tengo sentado acá, a este hombre, ¿eh? A este hombre que es el hombre que tiene los números, a este hombre que es el hombre que tiene el análisis, al señor Gastón Toro. Gastón, gracias por venir. ¿Cómo estás? Un gustazo. Bueno, vamos a hablar un poquito, tenemos tanto para hablar, vamos a hablar un poquito sobre parte de lo que viene sucediendo, parte de lo que tiene que ver con esta elección, una elección que mueve el tablero, mueve por completo el tablero político, cambia por completo la ecuación política, dejando a un Javier Milei casi con todo el país, salvo la provincia de Buenos Aires, algunas otras cositas, con sorpresas en Tucumán, y al mismo tiempo... Salta. 50%. Salta, 50%, una barbaridad. Y el gobernador que ganó hace poco es de Massa. Es del grupo de Massa. Y es del grupo de Massa. Y al mismo tiempo nos encontramos con un mapa, ¿no?, de adversarios de Javier Milei muy diluido. Vos me decías ayer en la radio que un Sergio Massa que habría tocado un techo, en principio, que muy difícilmente crezca, y una Patricia Bullrich que se encuentra en un dilema, que es, tiene el 16% de los votos, tiene que ver si no se le escapan algunos de sus propios votantes para las elecciones efectivamente, el electorado de Javier Milei, y al mismo tiempo tratar de convencer a los que no. Pero mientras más trata de convencer a los que no la votaron, menos capital político va a poder conservar. ¿Cuál es tu análisis a priori? Digo, son muchos ítems los que planteo, pero va a ser más o menos de eso de lo que va a ir la charla. Dale, vamos por parte. En realidad, de las tres fuerzas, quien no tiene el problema hacia octubre, obviamente, es Milei. No tiene techo. Eso no significa de que no haya segunda vuelta. Es casi imposible que no haya segunda vuelta justamente por cómo está dividido en la elección de tercio el electorado. O sea, llegar al 40% con 10 puntos de diferencia hacia atrás es muy difícil. O llegar al 45% también, pero igualmente no tiene techo. Va a seguir creciendo Milei. Entonces, punto uno, el que no tiene problema en octubre a llegar es Milei. Las otras dos fuerzas tienen un problema. Massa son oficialismo. El dólar detonado, la economía detonada. No veo, para mí pisó su techo. Creo que se va a desinflar un poco el oficialismo. Tiene 2 meses que van a ser muy largos para una crisis económica como la que se está viviendo, sumado a cuestiones también de seguridad. Por ahí, en una elección ser oficialismo tenía algunas ventajas, como el tema de la caja y algunos recursos y un montón de cuestiones, pero también tenés este tipo de inconvenientes. Además, sumado, que es el candidato a presidente y es el ministro de Economía. O sea, lo veo muy complejo al oficialismo, sí competitivo a Juntos por el Cambio con Milei, pero el problema, que vos lo dijiste y lo explayaste perfectamente bien, es un Juntos por el Cambio con una mixtura ideológica compleja, donde evidentemente en la crispación social que hay, que inclusive se ha observado en el mundo, apuesta a la sociedad y le gusta más al candidato frontal, sanguíneo, como en el caso de Milei, o como en el caso de Patricia Bullrich. El tema es qué estrategia planteará el comando de Bullrich para no ablandar demasiado su discurso, porque en realidad sería un grave error. En realidad el duelo es de halcones, el duelo de octubre es de halcones. Si Bullrich suaviza su discurso y lo hace complejo en el lenguaje, porque en realidad una de las características que encauzó muy bien Javier Milei es que fue muy frontal, muy sanguíneo y muy simple de entender al ciudadano, que es lo que hoy el ciudadano busca, espera, y en una sociedad agotada y crispada. Si Patricia Bullrich logra cooptar o captar parte, principalmente de estructuras más socialistas, radicales, UCR, digamos, que tiene dentro de lo que votó a Larreta o acompañó a Larreta, va a ser competitiva en una segunda vuelta. Yo creo que la segunda vuelta posiblemente se va a plantear entre Bullrich y Milei. Va a ser Bullrich, a ver, la segunda vuelta entonces, según tu interpretación, es Bullrich, Milei. Sí.
En medio de ese torbellino, digo, Bullrich, Milei, tenés un montón de elementos que te hacen plantear un electorado que efectivamente está muy partido en lugares muy símiles. No son disímiles. El votante de Patricia Bullrich, el votante de Javier Milei, no es un votante disímil. No, por eso Con lo cual deja mucho electorado fuera de lo que tiene que ver con la disputa. En realidad sí va a quedar un 40% del electorado, un 35% totalmente fuera. ¿Qué va a pasar con eso? Ideológicamente va a haber un comportamiento del voto en blanco seguramente, que fue una de las cualidades de este año electoral, fue en muchas provincias, en muchas intendencias, fue segunda y hasta tercera fuerza el voto en blanco. O sea, a ver, lo que sí creo que va a ser masiva la participación de la gente en octubre. Creo que un final de un ciclo, yo creo casi con seguridad que lo que es el kirchnerismo, estamos ante un final de ese ciclo. El tema es que se pase de un populismo de izquierda a un populismo de derecha, o sea, estamos en esa dicotomía, en otro análisis. Si nosotros pensamos en un Javier Milei, estamos pensando en un populismo de derecha. Estamos pensando a lo que se haría en Estados Unidos, lo que fue un Trump, o inclusive hasta un Bolsonaro. Sin estructura, porque si pensamos en un Trump, tenemos que pensar en un Trump dentro del Partido Republicano. Totalmente, con esto igual que inclusive Bolsonaro. Sí, que Bolsonaro. En realidad lo de Milei es un fenómeno, por eso es un fenómeno, porque hasta no tuvo. Ahora, ¿se puede gobernar? Te lo pregunto, ya sé que vos sos pero ¿se puede gobernar sin estructura? ¿No se lo llevan puesto en 15 minutos? En realidad, sí podemos ver qué pasó recientemente en América Latina. En Perú hace un año ganó Pedro Castillo, un docente y campesino del Amazonas, perdido en el Amazonas, peruano. Está fuera de radar de los medios. Tan así que cuando ganó los medios, y yo conozco muy bien el tema de Perú porque he intervenido en Perú, pedían la foto de Castillo porque no tenían para poner en los graph la foto de Castillo. Ganó y fue presidente. Ya no es presidente, duró menos de un año. Claro. Y lo voltearon y está preso. Es decir, tienen un sistema judicial distinto en Perú, ¿no? Y es un sistema unicameral, es más complejo. Sí, yo lo veo muy complicado. Yo creo que una de las fortalezas que puede mostrar Patricia Bullrich justamente es eso, mostrar equipo. A Milei no se le conoce un equipo. Y en realidad lo que hace mucho que estamos en la comunicación política y en el análisis político, sabemos que manejar un país necesita un mini ejército. Es complejo el panorama porque en realidad no se le conoce una gran estructura a Milei porque no la tiene. Porque en realidad Javier Milei, el fenómeno es él, su hermana y 4 o 5 personas que es las que se conocen. Pero bueno, es otra discusión, digamos, pero es una elección inédita, es una elección, para mí, una de las más importantes de los últimos 40 años. La pondría con el mismo nivel de importancia del inicio de la democracia post-dictadura. Creo que va a votar un caudal electoral en octubre parecida a la de Raúl Alfonsín, del 80%, 82%. Vamos a tener todavía mayor caudal, porque vos me decías que a vos te sorprendía, entre otras cosas, la cantidad de gente que votó en las PASO. Sí, pues yo creía que iba a ir el 60%. El 60%, que era más o menos lo que tuvimos en Intendente, por ejemplo, acá en la provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba. Exacto. En este caso vos decís, para las generales definitivas, ahí sí vamos a tener una masividad acudiendo a las urnas de casi el 80%. Ahora, esa gente, ese de 70 a 80, ese 10% más que va a ir a votar, y esa fuerza, ese 15% de fuerza que votaron, fuerzas que no pasaron, ¿a dónde se van a ir? Es tan complejo. ¿Es compatible el votante de, vamos no. a decir, 11%, pará, 11% que es un montón, 11% que es lo que votó Horacio Rodríguez Larreta? ¿Es compatible con la marca Juntos por el Cambio? ¿Con Bullrich? En realidad, el comportamiento electoral hoy es totalmente distinto a lo que hemos visto en elecciones antes de la pandemia. Es totalmente distinto. Ejemplo, hoy se llega al día de la elección con un cuarto de la población indecisa. Esto no ocurrió nunca. Normalmente a 7 días de la elección tenías el 7, el 8, hasta el 10%. Ahora tenés un cuarto de la población definiendo el voto o ese domingo, o el sábado, o el día viernes.
cualquier elemento, viralización, cualquier elemento que se viralice, que el ciudadano, que ese bloque, que es casi un cuarto de la población, le impacte, por ejemplo, el caso de la niña asesinada Morena potenció a Milei. Sí, claro. ¿Era la posibilidad de que potencia a Bullrich o a Milei? Yo, por ejemplo, el mismo domingo, cuando vi a Patricia Bullrich votando 5 veces con el coso, le digo, listo, ya está, pum, ahí cayó 10 puntos, 5 puntos seguramente en Cava, digamos, Larreta, o sea, porque ahora está en el celular, o sea, en la hipercomunicación tiene el poder ciudadano y es autárquico, no lo puedes manejar. Entonces, ese comportamiento, lo que vos estás preguntando, es difícil de visualizar. Todo depende si es claro el mensaje de Patricia Bullrich para tratar de cooptar a un electorado enojado, agotado, que quiere una respuesta más parecida a la de Javier Milei o lo que propone Javier Milei. De ahí está, yo creo que va a ser un duelo de halcones de derecha y centro derecha. A ver, si tenemos que pensar, Gastón, en un Juan Schiaretti, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el primer análisis que tenemos que hacer? Digo, provincia de Córdoba, se obtiene ese 25%, que era el objetivo, en principio, vamos a decir, objetivo de piso. Sí. Vamos a decirlo, objetivo de piso, sí, sí. Pero era uno de los objetivos. Se pasa, efectivamente, las pasos, que era obtener el 1,5, se pasa con más del doble. Sí, sí, sí. Se pasa con más del doble, 3,8, si no me equivoco. 3,8, buena estrategia, inclusive, la de Schiaretti. Ahora, efectivamente, ¿qué va a pasar con Juan Schiaretti? ¿Ese es el techo de Juan Schiaretti? Sí. Sí, yo creo que se va a ir. ¿Vos no creés en lo que nos decía recién Pichi, esto de que puede llegar a No, porque hay un fenómeno en el mundo, y más en elecciones tan complejas como esta, que es el voto útil. Ante un panorama de un Milei, que es un panorama fuerte, parte del voto útil, que puede ser de Schiaretti, de la izquierda, de un vecinalismo, de alguien que quedó afuera, van a tratar de pescar por ese lado. Así, yo sí creo que 2 diputados nacionales va a poner Schiaretti, que es importante, interesante, porque además el Congreso que se viene... ¿Le alcanza con este número para 2? Con este número mete 3 de los 9. Puede llegar, si no llega a 3, 2 seguro va a meter Schiaretti. No es poco porque en realidad va a ser un Congreso de cada diputado, va a tener un peso importante, importantísimo. Porque gane Milei, van a estar en negociación en el Congreso. Gane Patricia, lo mismo, Patricia Bullrich. Pero lo veo difícil. Yo creo que también Schiaretti su techo lo que tuvo. Este es el techo, el 3,8 es el techo de Juan Schiaretti. ¿Y puede llegar a sostenerlo, digo, dentro del marco del voto útil? ¿Lo ves más complicado? Lo veo complicado. Lo veo complicado en el panorama que tenemos de 2 candidatos que no son antagónicos. Claro. Uno es muy de extrema, como Milei, digamos, pero Bullrich es centro-derecha, digamos, parte de su propuesta. O sea, no son tan antagónicos. Distinto es si estuviera en el juego Massa, que lo veo muy difícil que entre en el juego con todos los conflictos que hay. Vos pensás en un Massa que Massa sacó 21 puntos. ¿Vos pensás que el 5% que sacó Grabois va a inclinarse sobre Massa? Sí, yo creo que sí. Con lo cual, ¿vos pensás en un Massa que va a estar en un 27% por debajo? No, yo creo que se va a empezar a diluir. Va a estar en un 20%, más o menos. Sí, 22%. Exacto. ¿Imaginás una Patricia Bullrich potenciada? Cruzando el 30, sí. Y cruzando el 30. Sí, sí. Y vos ves siempre un Milei quizás cerca del 40, pero necesitan los 10 puntos de diferencia, que lo veo muy difícil. ¿Vos ves siempre balotaje? Sí. ¿Siempre ves balotaje? Sí. En esta elección, digamos, no tengo casi ninguna duda de que va a haber segunda vuelta. Bien. ¿Era esto lo que esperabas, esta diferencia de Javier Milei? El 30% de Javier, no lo daban los números así, ¿no? No. Yo en realidad esperaba, primero Juntos por el Cambio, Javier Milei sí detrás, cerca, muy cerca, y obviamente Massa tercero. Pero en realidad no me sorprendió Milei porque siempre que se midió, por lo menos en Córdoba y en Mendoza, Milei era el que mejor medía. Y cuando vimos que traspasó todos los grupos etarios y que se metió en todos los grupos socioeconómicos,
que hace un año atrás no era así. No era tan difícil de deducir que era una persona hipercompetitiva y que iba a ser una excelente elección. Más allá de que por ahí imagen no se traduce intención de voto, pero en realidad fue transversal cómo penetró los grupos etarios y los grupos socioeconómicos. Ganó en Villa Libertador, lo hemos medido nosotros, Villa Libertador, en El Cerro, en Urca, es que estoy hablando de Ciudad de Córdoba, que la gente conoce los distintos niveles socioeconómicos. En lugares donde hay muchos planes sociales, así que no me sorprendió el triunfo. Creía que Juntos por el Cambio iba, más allá de que estuvo a 2 puntos, 3, pero que iba a estar quizá uno, creía que iba a ser al revés la ecuación. Muy bien. Es la palabra de Gastón Toro, es la palabra del consultor, dueño de grupo, titular de grupo Feedback, en este caso, uno de los consultores importantes que tiene la provincia de Córdoba. No me diste, ¿no? No. Hace 30 días que no medimos. Lo último que me diste fue gobernador. Gobernador, así es. Sí. ¿Vas a medir para octubre? Depende de unas conversaciones que tenga en Buenos Aires la semana que viene. Ok. Ahí está. Gastón, vamos a estar charlando en los próximos días, ¿te parece? Dale.